Buenos días. Hoy hablaré acerca de lo que es la reforma educativa en Guatemala. Como sabemos, la educación es el pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. Es importante que impulsemos la educación a través de reformas para erradicar los índices de pobreza y fomentar fuentes de trabajo. Vamos a entender por el tema de reforma educativa basándonos en el siguiente concepto. Una reforma educativa es un proceso que pretende adaptar la realidad a toda práctica que se da en nuestro campo en tema de educación. Es importante para poderlo adaptar a esta realidad que nosotros conozcamos los cambios sociales, políticos y culturales que se dan, porque de alguna manera esto modifica el concepto que nosotros tenemos de educar. Es también importante que se presente la innovación dentro de estas modificaciones. No podemos seguir enseñando como lo hicimos ayer. Hay que innovar. Y entonces surge una pregunta. ¿Cómo surgen las reformas educativas en Guatemala? Es importante notar y resaltar que surgen a partir de ese proceso de paz que se da en los acuerdos de identidad y derechos de los pueblos indígenas. Como sabemos, la educación debe ser incluyente y no excluyente. Por lo tanto, el Estado debe garantizar a las personas el poderse educar. Para ello es importante establecer compromisos y hacer una nueva configuración en lo que es nuestra nación, para que ésta sea incluyente y respetuosa a todo tipo de pluralidad cultural y lingüística. Como nosotros sabemos, es necesario que en ciertas comunidades los docentes sepan hablar el idioma de esa comunidad para ser incluyente. También es importante que no se discrimine, ya sea por estrato social, por índole en algún momento cultural, sino que nuestra educación logre apoyar a todas aquellas personas y potencializar sus capacidades. Y entonces, ¿qué lograríamos o qué avances tendríamos por medio de esta reforma educativa? Hoy en día nosotros hemos visto que a partir de que existen estas reformas se creció o vemos un crecimiento en las escuelas rurales del 88.97, en el magisterio urbano primario del 51.88%, en las escuelas secundarias del 69.23% y las técnico-vacacionales en 80%. A pesar que los índices han ido subiendo, aún existen muchos retos en Guatemala, pues vemos que por medio de la pandemia, pues en vez de avanzar, vemos un decrecimiento en la deserción escolar. Hoy en las comunidades muchas personas han dejado de ir a estudiar por ir a trabajar en el campo debido a que tal vez el padre de familia se quedó sin trabajo, entonces los hijos han tenido que apoyar, por lo cual ha provocado una deserción que anteriormente sí se veía, pero hoy es más notorio. Entonces hoy existen varios retos en Guatemala para que este avance se siga dando año con año. ¿Y a partir de cuándo se hicieron estas reformas educativas en Guatemala? Pues estas se vienen trabajando desde el año de 1997, justo cuando se originaron los acuerdos de paz, ya que en ellos estaban inmersos todos aquellos aspectos socioeconómicos que relacionan a la sociedad y a la economía, la situación agraria, el acuerdo de identidad y de derecho de los pueblos indígenas. Como nosotros sabemos, se resalta mucho los pueblos indígenas en estas reformas, pues recordemos que a través de la historia ha sido uno de los pueblos más marginados.
Hoy en día, ya en nuestra actualidad, vemos el avance que se ha tenido, la importancia y grandes líderes que han surgido a través de estos pueblos que de alguna manera luchan, no solamente por escucharse, sino porque se respete los derechos. Por lo tanto, es necesario que en Guatemala se lleve a cabo todo lo que se originó por medio de estos acuerdos. Y todo acuerdo tiene que tener una base legal y es importante que nosotros conozcamos de esta base legal. Y hay un plan piloto que establece el Ministerio de Educación, el cual es el Acuerdo Ministerial 3181-2017, que da un paso fundamental para integrar el sistema educativo nacional, estableciendo una nueva estrategia en la formación ciudadana, un hito para la promoción de una cultura de paz en Guatemala. Es importante que todo docente conozca acerca de este acuerdo ministerial, ya que si nosotros conocemos la legislatura de nuestro país, va a ser más relevante el poderla aplicar y de esta manera conocer cómo nosotros o cuál es el rol del docente para poder impulsar esta educación. Me despido con la siguiente frase. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Para poder cambiar la realidad que existe en nuestro país, es muy importante que nosotros nos preocupemos por impulsar reformas que beneficien a la comunidad en la que nosotros vivimos, ya que si se impulsan estas reformas, no solo nuestra comunidad va a crecer, sino Guatemala también. Es necesario para ello que nosotros exijamos nuestros derechos. Pero si exigimos un derecho, es importante que conozcamos la legislatura, pues si no la conocemos, vamos a caer en el error de no aplicarla y no realizar bien nuestro rol, que nuestro rol educativo es fundamental para poder impulsar el desarrollo tanto económico, social que existe en nuestro país. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Sergio Armando Lara.